grabar. Genial, entonces les voy a compartir pantalla. Ya, como dije, los primeros problemas son de óptica geométrica, donde vamos a ver distintos tipos de lentes que forman distintos dispositivos ópticos. Si el primero dice, considere un modelo simple de la lente zoom, que muestra la figura que está acá abajo. Es una lente convergente, veamos el dibujito, una lente convergente y una divergente, donde la lente convergente tiene el foco 1, que es 12 centímetros, y la lente número 2 tiene una distancia focal F2, que se me fue ahí poner cuánto era, que es 8 centímetros, creo. Lo voy a confirmar. Y la separación entre los dos lentes es de 4 centímetros, como sale acá abajo. Entonces, en el caso, debería decir, en el caso en que un objeto está bien distante, ¿dónde se encuentra la imagen de la lente convergente? Esa es la primera pregunta. La segunda es, la imagen de la lente 1, que es este de acá, sirve como objeto de la lente 2, la de más atrás. Entonces, ¿cuál es la distancia del objeto que corresponde a la lente divergente? Entonces, la lente 1 genera una imagen y esa imagen funciona como objeto para la lente número 2. Entonces me preguntan cuál es esa distancia de objeto. Y finalmente, ¿dónde se genera esta imagen final? Que aquí ya nos dan un spoiler de cuánto vale, pero la idea es llegar a ese mismo resultado. Ok, entonces ahora les voy a compartir de la tablet. Siempre me demoro un poquito de pasar de el computador a la tablet. Oigan, yo los noté particularmente callados en la clase de Rodrigo que hizo en las últimas 2 clases, parece. Así que, si es que pueden, hablen nomás. Pueden desmutearse o si quieren hacer preguntas también interrúmpanme, no hay problema. La idea es que participemos en esta clase en particular, que es donde la idea es que resolvamos las dudas que se generen, más que desarrollar cosas. Bueno, aquí está el primer problema, donde F1 es 12. A ver. Donde F1 es 12, que corresponde a esta lente de acá. Y F2 también es 12, que es esta lente de acá. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera pregunta? Es ¿dónde se está formando la imagen de la lente convergente? Esta es la lente convergente, L1. ¿Y dónde se está formando la imagen? Los rayos vienen paralelos, aquí, porque vienen desde muy, muy lejos. Recordemos que este es un lente zoom para ver cosas muy lejanas, entonces si hay un objeto muy distante, los rayos que vienen paralelos convergen al foco. ¿Sí? Sí. Rayos paralelos. Convergen al foco. Entonces, la distancia que nos piden es F. Es F1, que es el foco del lente 1. Una cosa, aprovechando que estamos en esto, hay 2 tipos de lentes, las lentes divergentes y las lentes convergentes. Las lentes convergentes tienen un foco positivo y las lentes divergentes tienen un foco negativo. ¿Sí? Eso es como una regla. ¿Ok? Y para las lentes divergentes, aprovechando que estamos, o sea, para los lentes en general, aprovechando que estamos como modo resumen ahora, se tiene la misma ecuación que para los espejos cóncavos y convexos, solo que F ahora es distinto, vale n menos 1 partido en R1 menos 1 partido en R2, donde R1 y R2 son los
son los radios de una curva y R2 el radio de la otra curva del lente. ¿Sí? Ya, eso es súper simple, es como axiomático, si vienen rayos desde muy lejos, paralelos, convergen al foco. Así que la respuesta de esta parte era F1 igual 12, que es el foco. ¿Sí? Se va a estar formando por acá la imagen. En la 2 preguntaban, la imagen del lente 1 sirve como imagen, o sea, como objeto para el lente 2. Entonces, ¿cuál es la distancia de objeto? Debería decir. De objeto que corresponde a la lente divergente. Entonces, esta es la lente divergente. Y me preguntan cuál es la distancia del objeto para la lente 2, que es la lente divergente. La lente 2 tiene como objeto F1, o sea, la imagen de la anterior que está en F1, y entonces podemos calcular S2, ¿sí? Con un poquito de cálculo, viendo el dibujo nomás, donde el foco 1 estaba a 12, que corresponde a donde está F1, el foco de la lente 1, y hay una distancia de 4 centímetros entre los dos lentes, entonces lo que queda son 8 centímetros. ¿Sí? Pero es importante que S2 denotemos el signo, este signo menos que está acá, que justo lo puse aquí. Que el signo menos es porque los rayos no vienen no se están emitiendo desde el foco 1, ¿sí? Los rayos no pasan por el foco 1, sino que los rayos vienen de acá. La luz entra por el primer lente y llega al segundo lente. Y esto tiene dirección el foco 1, si es que no estuviera la lente número 2, pero los rayos nunca pasan por F1, ¿sí? Entonces por eso la distancia C2 es negativa. Ok, hasta ahora nada muy complejo de álgebra, solo como convenciones. Y la tercera dice, ¿dónde se halla la imagen final? Ya, para esto ya tenemos que usar la ecuación de lentes, que es igual a la ecuación, tiene la misma forma que la ecuación que usamos en espejos cóncavos y convexos, ¿sí? Donde en este caso lo vamos a utilizar para la lente 2. Entonces tenemos 1 partido en S2 más 1 partido en S2', va a ser igual a 1 partido en el foco y en el foco de la lente 2. Recordemos cuáles eran los valores. S2 según la parte B era menos 8 centímetros. S'2 es lo que queremos saber, dónde se forma la imagen después de pasar por el lente 2, y el foco 2 es igual a 12 centímetros, pero negativo, porque es una lente divergente, ¿sí? Entonces si ponemos todo esto en la ecuación, aquí me faltó un 12, que se me tiene que haber borrado, despejamos 1 partido en S' en este paso, y lo que queda son 24 centímetros. ¿Sí? Pasé sumando para allá, saqué mínimo común denominador, lo sumé, en este caso restar, y da 24 centímetros. ¿Sí? ¿Qué opinan de esto? ¿Bien o no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hola? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, todo claro, pana. Ya, genial, eso me gusta. Por favor, respondan en el chat lo que sea. Pueden hablar lo que sea ahí, mientras no insulte a nadie, todo bien. Por favor, ocupen el chat. Ya, y en la parte de que la suprimí, en verdad, pero la puedo mencionar, la suprimí del enunciado, pero la puedo mencionar, es que, bueno, ahora la misma configuración,
usémosla con 8 centímetros de separación, no con 4 centímetros, y hagamos lo mismo, repitamos los pasos anteriores, A, B y C. En verdad el A y el B eran súper simples, y el C ya era usar la ecuación, que está un poquito más arriba, y lo que da de esto, si es que usamos la misma ecuación y despejamos S2', da que es 6 centímetros. ¿Sí? Entonces, esta distancia sería 6 en vez de 24. Bueno, y ahí ya tenemos un indicio. Mientras más largo hacemos la separación, más cerca se forma la imagen. Ya bueno, entonces el problema 2. El problema 2, a ver, voy a aprovechar. Anudar grabación. Ahí está. Ya, y les voy a sacar el chat para que no les tape la pantalla. Genial. Entonces, lo que vemos aquí es casi la misma configuración anterior. Esta que está acá abajo. De hecho, la podemos comparar. Tenemos dos lentes, uno convergente y uno divergente después. Y aquí tenemos también un lente convergente y un lente divergente. Solo que ahora no le vamos a poner valores, sino que vamos a tener una distancia D que los separa. ¿Qué más? Ya. Y también decimos que vienen rayos paralelos y vamos a considerar este rayo que está a una distancia R0 vertical de la horizontal. Entonces, creo que eso dice el enunciado. Bueno, y el foco 1 ahora es F1 nomás, no tiene un valor. Y el foco 2 es negativo, sabemos, entonces va a ser menos el módulo de F2. ¿Sí? Y la separación entre los lentes es D, que es menor que F1. Y lo que queremos hallar es, como ya vimos en el caso anterior, tenemos rayos paralelos, convergen, después divergen un poquito y se forma una imagen. Entonces, es bastante parecido a que solo tuviéramos un espejo, un lente convergente. ¿Sí? Si estos dos los reemplazamos por un lente convergente, pasaría más o menos lo mismo, ¿cierto? Que vienen rayos paralelos y llegan a un punto, convergen a un punto. Y si vienen rayos paralelos, convergerían al foco de este lente convergente. ¿Cierto? Pero aquí tenemos dos lentes. Entonces, lo que queremos hacer después de todo el problema, lo que queremos buscar es como la distancia focal efectiva de la lente combinada. O sea, combinando los dos, ver cuánto sería un foco, entre comillas, foco. Y vamos a ir por paso a paso. Entonces, primero demuestre que el radio del haz de luz, al radio le vamos a llamar a R0, la separación entre el rayo inicial y la horizontal. Ya lo voy a leer de nuevo. Demuestre que el radio de los rayos disminuye a R0' cuando choca con la segunda lente. ¿Sí? Justo a esta distancia, quizás lo puedo acercar un poquito. Justo a esta distancia es R0'. ¿Sí? Y me dicen como que demuestre que ese R0' vale esto. Y en el punto donde penetra la lente divergente. Y bueno, no voy a hablar del resto, pero la idea es ir calculando algunos de los parámetros que salen ahí, de a poquito. Entonces ahora voy a compartir. Ya, pues aquí lo único que hago es escribir el enunciado, esto se lo voy a subir a ustedes. Y decir a lo que hay que llegar, hay que recordemos que era un F1 abajo. Se me había pasado eso al escribir el enunciado acá. Ya. Entonces, ¿cómo creemos que va a funcionar esto? Yo lo veo más o menos por trigonometría, como había una división, salía F1. O sea, no trigonometría, sino que semejanza de triángulos. Entonces, eso es lo que hicimos. Dibujamos la configuración, donde acá tenemos el lente 1 y el lente 2, que no lo quise dibujar para que no estorbara un poquito en todo el dibujo. Y eso es todo. Y dibujé el rayo
el rayo, que es este de acá, y lo hice pasar entre medio de los dos lentes, y después continué proyecté si es que no hubiese pasado por el lente 2, si es que no existiera el lente 2. ¿Sí? ¿Y de qué sirve esto? Bueno, es que sabemos que al pasar por un lente convergente, un rayo paralelo a la horizontal converge al foco. ¿Sí? Entonces este rayo seguiría hasta el foco. Y con esto ya tenemos varias distancias como para hacer alguna regla de 3 o semejanza de triángulos. Y lo que encontramos es que tenemos dos triángulos semejantes, este que está acá afuera, con este de acá, donde tienen el mismo ángulo. Y del primero, vamos a decir que esta distancia es a esta, como la de el de adentro vertical con la horizontal. ¿Sí? Entonces tenemos R0, que es esta de acá, es a F1, como esta distancia vertical, que es R0', es a F1 menos D, que es esta distancia de acá, horizontal. ¿Sí? Por ahora nada del otro mundo, ¿cierto? Hemos usado solo semejanza de triángulos y que los rayos convergen al foco de un lente convergente. Y con esto podemos, si pasamos esto multiplicando para allá, obtenemos justo la expresión que nos pedían en el enunciado. ¿Sí? En la parte 2, la parte B, lo que nos dicen es, demuestre que la imagen final se forma a una distancia, este corcho que está acá. S2', corresponde a esto. ¿Qué va a hacer? Vamos a usar el mismo dibujo anterior. Acá tenemos el lente convergente, o sea, el lente divergente, donde aquí se va a deflectar un poco y la imagen va a quedar más o menos por acá, como vimos en el problema anterior. Exactamente el problema anterior. Un poquito más alejado de F1. ¿Sí? Entonces, lo que me dicen es demuestre que esta distancia es S2' igual a el módulo de F2 por F1 menos T, y dividido en F2 el módulo, menos F1 más D. ¿Ya? Y voy a borrar un poco lo de arriba. Bueno, y lo que hacemos es, utilizamos la ecuación de los lentes. ¿Para qué lentes? Bueno, acordémonos del problema anterior, sabíamos que en el lente 1 no es necesario ocuparla en verdad, porque sabemos que el resultado que nos va a dar es que la imagen del primer lente se forma en el foco del primer lente, y esa sirve como imagen para el segundo, o sea, sirve como objeto para el segundo lente. ¿Sí? Entonces usamos esto en el lente 2, donde S2, recordemos, es la imagen del lente 1. Ok, ¿dónde se forma la imagen del lente 1 con respecto al lente 2? Vamos a volver aquí al dibujito. Este es el foco 1 y aquí está el lente 2. Entonces, esta es la distancia S2, la distancia del objeto para el lente divergente, para el lente 2, que es F1 menos D. ¿Sí? Entonces ponemos el F1 menos D, pero recordemos que tiene que tener un signo menos porque no vienen de ahí los rayos, sino que es como un objeto por el que nunca pasaron los rayos. Por eso es negativo. El mismo argumento que el problema anterior. ¿Sí? Recordemos que lo que queremos calcular, que es S2', donde se forma la imagen final, y esto lo estamos haciendo para el lente número 2, entonces tenemos que tener abajo el foco 2, donde va a ser menos el módulo del foco 2. Es una distancia, es un valor negativo. Despejamos, ¿sí? Esto lo pasamos hacia allá, esto lo pasamos hacia allá, y sacamos factor común, y nos queda esta expresión, que la puedo poner la puedo destacar en verdad.
Y si despejamos S2', que en verdad es dar vuelta lo que tenemos ahí en naranjo, queda esta expresión de aquí, que justo es igual a lo que nos pedían en el enunciado, así que lo hicimos bien. Ya recordemos, usamos la ecuación de lentes para el lente número 2, usando la imagen del lente 1 como objeto del lente 2. Ya. Y tenemos la parte C, que dice, si se extienden líneas desde la imagen, quizás me serviría el dibujito, no importa, está bien. A ver, vamos a usar el de acá arriba. Voy a acercarlo un poco. Y voy a suponer que acá está la imagen. Les voy a contar de qué se trata el enunciado para que sea más fácil de entender. Dice, si es que tenemos la imagen acá, y sabemos que vienen rayos horizontales, ¿sí? Yo podría poner un lente aquí, convergente, ¿y qué pasaría con estos rayos horizontales? Bueno, se vendrían al foco, ¿cierto? Y este es como el camino que haría este rayo. Y vendría al foco, ¿cierto? Entonces vamos a llamar esta distancia F a secas, que va a ser como el foco efectivo de esta configuración de lentes. Entonces, para esta configuración de lentes, es lo mismo que yo pusiera una lente convergente con un foco de tamaño F, ¿sí? Y esta lente imaginaria, esta debería estar a una distancia Q para que se forme la imagen en F, ¿sí? Eso es lo que dice el enunciado, donde es como si pusiéramos una lente en Q, y la imagen se forma en F, a una distancia F, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen es, demuestre que F, el foco de este lente imaginario que nosotros ponemos en Q, vale esta expresión que está acá, que es F igual a F1 por F2 en módulo, dividido en F2 menos F1 más D. Voy a aprovechar de revisar el chat a ver si dice algo. Martín dijo, y no cambia de lugar ese foco. ¿Qué foco? ¿A qué foco te referís? A ver si es que me pregunta, ¿no? O sea, al agregar una lente. Ahora, lo que estoy hablando ahora, a ver, perdón. Al agregar esta lente, ¿te refieres? Esta es una lente como... Esta es una lente imaginaria. No la estoy agregando, sino que lo que pasa con tener esta configuración de lentes, a ver, voy a borrar todo para que se entienda. Eh, el rayo viene aquí, después llega aquí a la segunda lente, y como una lente divergente, bueno, sale un poquito más lejos. Y queda por acá, en vez del foco 1 que es acá. ¿Sí? Pero lo que digo es que en verdad lo que está pasando, el fenómeno que uno ve después, sin saber lo que hay ahí, que hay dos lentes, uno diría, bueno, vienen, lo voy a hacer con otro color para que se note la diferencia. Viene un rayo horizontal, pero yo podría haber puesto una lente acá, en Q, y tal que su foco llegue justo acá, al mismo punto, directo. Entonces, en verdad, si es que tengo los dos lentes, o tengo esta lente única, imaginaria, no noto una diferencia, porque en verdad viene en rayo horizontal y se forma la imagen en el mismo punto. Entonces, es como, ya bacán, ahí me dijo que ahí ya lo vi. Entonces, es como equivalente. Es como equivalente. ¿Sí?
Bueno, y lo que hacemos, usando un poco de geometría nomás, lo que decimos es que tenemos, a ver, tenemos el punto Q acá abajo, que es donde se supone que tenemos la lente. De hecho, la voy a dibujar. Y los rayos vienen aquí a una distancia R0, y bueno, convergen acá al foco. Entonces aquí hay una distancia F, ¿cierto? ¿Y qué otras cosas conocemos? Bueno, sabemos que aquí es donde tenemos la lente 2, y esto viene a una distancia R0. R0', que es lo que calculamos en la parte A. O sea, en la parte B, perdón. Y entonces, o en la parte A, la parte A. Y entonces, después de la lente divergente, los rayos venían hacia acá, en esta dirección. Y entonces, teníamos la distancia, que la calculamos en la parte anterior, que era C2', a la distancia del lente 2, a la que se forma esta imagen. ¿Sí? Entonces ahí usamos lo mismo que en la parte A, donde usamos semejanza de triángulos, y podemos decir que el foco, voy a borrar todas las líneas que hice ahora, el foco que está acá abajo es AR, que es esta expresión de acá, como S2, que es esta distancia, es a la altura, que es R0. ¿Sí? Y si paso R0 multiplicando, me queda acá arriba. De hecho, voy a agrandar toda esta situación. Me queda R0 acá arriba multiplicando, y también reemplazo la expresión que teníamos para R0', que era R0 por F menos D. Entonces, R0 por F menos D. ¿Sí? Partido en F1. Y ahí hacemos simplificación. Y lo que queda es justo la expresión que nos pedían para el foco. ¿Sí? Que está acá abajo. Ya, no sé si se está entendiendo, si está funcionando esto de irle explicando cómo se resuelven los problemas más que resolverlos. Pero lo choro es que hicimos el mismo problema que en el caso anterior, solo que ahora no le pusimos valores a F1, F2, sino que tratamos de poner más valores de los que no sabíamos determinadamente cuánto era, y tenemos expresiones un poquito más complejas, eso sí. Lo choro es que podemos pasar a la parte D, que es la última, y la voy a acercar. Dice, si F1 es 12 centímetros, recordemos que eso es lo mismo que teníamos para el caso del P1, y F2 es menos 18, donde la distancia D, esto, a ver, lo voy a ver, con la distancia D, variable entre 0 y 4 centímetros. Entonces dice, hay las distancias focales mínimas y máximas, y además dice con qué valor de D se obtienen 30 centímetros de foco. Ya, 30 centímetros de foco, recordemos lo que significa. Este foco del que estamos hablando es de nuestro lente imaginario, este F que calculamos en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, estamos calculando F. F en función de D, donde D pertenece a 0,4. ¿Sí? Eso es lo que queremos calcular en esta parte. Entonces, decimos cuánto vale F máximo, cuánto vale F mínimo, y también para qué D, cuando F es igual a 30. ¿Sí? Eso nos preguntan en esta parte. Bueno, aquí está la respuesta. Ok, pero me voy a pasar al computador ahora para terminar esta pregunta. Hagamos una recapitulación antes de terminar este problema, ya que vamos a terminar con los lentes zoom.
Para hacer un lente zoom tenemos un lente convergente y uno divergente que hace que la imagen se forme más lejos. Ok. Y entonces lo hicimos en la P1, donde obtuvimos ciertos resultados, y en la P2 lo que dijimos es, bueno, digamos que D es D y no le demos un valor, y F1 y F2 también no tienen valores a priori, y encontremos dónde queda la imagen, que es S2', que ya lo calculamos, ¿sí? Bueno, pero también lo que dijimos es, podría haber esta imagen haberse formado por un lente en Q, que está acá, ¿sí? Y tendría una distancia focal de F, ya que desde QI, donde se está formando la imagen, la distancia es F, ¿cierto? Ya estamos todos de acuerdo. Y queda una expresión, la que está aquí en el enunciado, que es un poquito más larga, más fea y así un poquito más... No es tan agradable a la vista que como el P1 que sumamos 2 más 2 o 4 menos 2. ¿Sí? Pero es el mismo problema. Entonces, aquí, bueno, era el foco 2 tiene que ser menos 12, ¿sí? O sea, menos 18, perdón. Voy a cambiar después el enunciado y lo voy a subir de nuevo a un curso. Si el foco 1 vale 12 y si el foco 2 vale menos 18, es negativo porque es divergente, y la separación se puede cambiar, lo que dije antes, allí la distancia focal máxima, mínima, y para que dé se tiene un foco de 30. Ya, les estoy compartiendo pantalla, así que deberían poder ver todo lo que estoy haciendo acá. Y lo que hice fue graficar esta función de acá, que me dio en la parte anterior. La voy a graficar dando los valores de F1 y F2 que corresponden, y D lo voy a hacer variar entre 0 y 4. ¿Sí? No se asusten por la pantalla, en verdad les puedo explicar lo que dice el código. Lo que hago, esto lo voy a hacer en Python, le doy el valor de F1, el módulo de F2, que es lo que hemos estado usando en la ecuación, y digo que D lo hago variar entre 0 y 4. Y ahí tomo muchos puntitos para que se vea continuo la curvita. Y escribo la formulita que teníamos para F que calculamos en la parte C, en la parte anterior. Y ahí lo que digo plot, que es dibújame D versus F. ¿Sí? A ver, tengan un poquito de paciencia que voy a buscar este archivo para correrlo. Ya viene, ya viene. Y ahora debería tirarme el grafiquito que diga cómo es F, el foco, en función de D. Cuando voy variando D, que es la distancia entre los dos lentes, cómo me da este foco. Y esto es lo que da, lo voy a agrandar. Si es que me deja porque está medio pegado. Ahí está. Perfecto. Lo que me da es que el foco, la distancia focal, o sea, la distancia de este Q imaginario con donde se forma la imagen, disminuye, o sea, aumenta cuando la distancia entre los lentes disminuye. ¿Sí? Entonces, cada vez que hago menor la distancia entre los lentes, la imagen se forma más lejos. Ya. Ese era el problema 1. ¿Qué opinan de esto? Lo que quería decir este problema es que recordemos del tamaño que se forma la imagen. Una imagen o la magnificación, a ver, lo voy a hacer compartiendo pantalla de la tablet. Por favor, vayan escribiendo en el chat si se entendió o no se entendió nada, por favor, para yo cachar si es que escucharon algo al menos. Ya, lo que tenemos de acá es que a medida que disminuyo la distancia, aumenta el foco. O sea que S', si es que pusiera una lente convergente, aumenta. O sea,
aumenta, y recordemos cómo es la magnificación. M es igual a S' partido en S, ¿no? Entonces, si S' aumenta, entonces la magnificación aumenta y la imagen se ve más grande, que eso sería un lente zoom. ¿Sí? ¿Se entendió? Bacán. Ya, espero que esté funcionando este formato. Siento que me hubiese demorado mucho más en hacer estos dos problemas si es que lo hubiese matraqueado. La idea es que se entienda la idea, valga la redundancia, y las configuraciones. ¿Sí? También me hubiese demorado un montón haciendo estos dibujitos, así que por eso decidí hacer este auxiliar de esta forma. Aparte que le habíamos hecho problemas parecidos en las clases con Rodrigo. Ya, vamos a ir al problema 2. El problema 2 dice, construye un telescopio de 2 lentes de distancias focales y me da las distancias focales de los 2 lentes. ¿Sí? Y me preguntan cuál es el tamaño angular del telescopio. De hecho, ahora les voy a compartir pantalla. Me voy a ir pimponeando todo el rato entre el computador y la tablet, porque en la tablet está la solución y puedo rayar. En el computador tengo el enunciado y un dibujito más bonito, yo creo. Si es que todavía no se imaginan, cómo es un telescopio o cómo se ponen estos lentes, acá pueden observarlo, donde hay una lente en el principio del telescopio. La luz converge con esta lente convergente. Y bueno, después hay otro lente que se le llama ocular. El primer lente se llama lente objetivo, el segundo se llama ocular. Y el ocular es el que hace converger, el que hace que la misma imagen que uno ve con el telescopio, que viene desde muy lejos, que vienen los rayos paralelos, uno puede obtener la misma imagen de estos rayos paralelos, pero que me lleguen al ojo y con cierto aumento. Entonces, lo que se ve es que tenemos un objeto muy lejos, muy chiquitito, pasa por el primer lente, que es el objetivo, y se forma una imagen, y luego al pasar por el segundo lente, nuevamente vuelve a salir todos los rayos horizontales, pero con un aumento. Y uno ve la misma, aquí debería haber una constelación, no sé si se alcanza a notar, pero después cuando vean el enunciado lo van a poder ver. Aquí hay una constelación y acá se ve de nuevo la constelación, pero más grande y dada vuelta, invertida. Dado que los lentes convergentes invierten la imagen. Ok, entonces vamos a trabajar con esto. Y entonces tenemos la misma configuración de cualquier telescopio básico de 2 lentes convergentes. Entonces me dicen, determine el aumento angular del telescopio. El aumento angular, recordemos cómo es. Lo podemos ver como un rayo que viene, donde aquí tenemos θ1. El ángulo que forma este rayo con el lente, se forma una imagen después en el foco. Y lo que hacemos para que los rayos después salgan, estos salen paralelos. Para que salgan paralelos, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos emitir la luz o el objeto para este segundo lente debería estar en el foco de este lente, ¿cierto? Si una luz sale del foco o se emite algo del foco, entonces los rayos salen paralelos. Bueno, y entonces emito desde el foco y salen estos rayos paralelos. Y esa es la configuración de los telescopios, donde los 2 focos calzan en el mismo punto. ¿Ok? Para que vengan paralelos y después salgan paralelos. Y vamos a comparar entonces el ángulo θ1 con el ángulo θ2, que es el que forma la misma imagen, pero la que sale. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Denme un segundito. Ya, este es una fórmula que está como de resumen, que es bien conocida, donde la magnificación va a ser el ángulo 1 con, o sea, el ángulo de salida partido en el ángulo de entrada, y corresponde justo al foco 1 partido en el foco 2. ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es utilizar los valores de los focos que nos dieron, y la magnificación es el resultado que está acá, que es 6.3. ¿Sí? Esto también lo podemos sacar por geometría, esta fórmula, donde podemos decir que voy a borrar las líneas que hice y voy a usar otro color para que sea más llamativo. Tenemos esta altura, entonces podemos elegir este triángulo, o mejor, este triángulo, que es exactamente el mismo, donde aquí tenemos θ1 y acá tenemos θ1, ¿cierto? Y entonces θ1 va a ser igual a el arco tangente de esta distancia dividido en esta distancia, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque mejor lo voy a dibujar así, que la tangente de θ1, que es este ángulo que está aquí, es igual a I', que es la altura de la imagen, partido en F1. ¿Sí? Yo creo que estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? La tangente es cateto opuesto partido en cateto adyacente. Y esto lo que me da es que θ1 es igual al arco tangente de I' partido en F1, pero como estos rayos vienen desde muy lejos, uno puede hacer la aproximación paraxial de que los ángulos son muy pequeñitos, entonces θ1 es simplemente igual o muy parecido a I' partido en F1. ¿Sí? Y esto se hace lo mismo para este triángulo que está acá, donde aquí tenemos θ2, y esto vale I' nuevamente porque los rayos vienen horizontales y después salen en cierto ángulo, donde esta distancia es F2, y entonces tenemos la misma situación, donde θ2 es igual a I' partido en F2, y si mezclamos todo esto, bueno, nos da la expresión que está acá abajo, porque se simplifican las I'. ¿Vale? Eso es para explicar un poquito la fórmula, pero se sabe que para telescopios esa es la fórmula de magnificación angular. ¿Vale? Aprovechamos aquí de mostrarlo un poquito. Y el valor es m igual a 6.3. Quiere decir que lo que nosotros veíamos en el espacio, una constelación, la vemos en cierto ángulo. Si es que la vemos después por el telescopio, la vamos a ver que como cuánto se amplió la imagen es 6.3 veces. Bastante más grande, es mayor que 1, entonces es lo que uno espera de un telescopio. Ok, la parte B dice, ahora usemos este telescopio, pero para ver un edificio que está más o menos cerca, pero igual está lejos, ¿sí? No, ya no es una constelación que está en el espacio, pero sigue siendo un objeto que está lejos. Entonces es un edificio de 60 metros y está a 3 kilómetros. Entonces,
¿Qué tengo que calcular? La imagen. ¿Dónde se forma la imagen? Bueno, ¿qué es lo que uno espera de ver un objeto muy lejos? Un objeto lejano. La imagen se forma en el foco, ¿cierto? Entonces estamos buscando dónde se forma la imagen para el primer lente. ¿Sí? Sin embargo, a priori no sabemos si esto es muy lejos o no es muy lejos, así que igual hacemos el cálculo. Entonces para el primer lente usamos la ecuación de lentes convergentes, en verdad la ecuación de lentes en general, sirve para lentes convergentes y divergentes, donde utilizamos los parámetros que nos dan. ¿Desde qué distancia se puede considerar lejano? Me preguntan. Yo creo que cuando ya es mucho mayor que 1 es lejano. ¿Sí? Entonces, 3 kilómetros es bastante. Más que 1. Y aquí vamos a ver qué tan lejano es esto y qué no tan lejano es. A priori, si es que no saben qué es lejano, usen los datos que tienen, pero si es que una constelación, por ejemplo, pueden asumir que es muy lejano. ¿Sí? Ok, entonces esto lo vamos a hacer en metros. Donde tenemos 1 partido en S', o sea, en S1, sabemos que esa distancia es, esta distancia de acá, son 3 kilómetros, o sea, 3000 metros, lo ponemos acá. ¿Dónde se forma la imagen al pasar por el primer lente? Es lo que queremos saber, entonces aquí queda como incógnita, y luego 1 partido en el foco, como un lente convergente es con signo positivo su foco, y ponemos el valor del foco, que es 0.95. Ok. Y esto lo metemos a la calculadora, reemplazamos los datos donde despejo S1, 1 partido en S1'. Y lo que nos da al despejarlo es 0.95. Tengo que ser más exacto en este caso, era 0.9503, no, 003, algo así. Si es que no me equivoco. Entonces, vemos que nos dio un poquito mayor del foco, que es lo que uno espera. Siempre la imagen se forma cuando la imagen está más lejos del foco del lente. Bueno, o sea, el objeto está más lejos del foco, la imagen que se forma también está más lejos del foco, pero en este caso está casi en el foco, un poquito más allá, ya que es un objeto muy lejano. Entonces uno lo podría aproximar como que esto sí correspondía a una distancia muy lejana y el objeto se forma en el foco. El foco era justo esto, 0.95. Ok, y entonces, ¿qué hacemos para calcular dónde se forma la imagen? Eso nos preguntaban, ¿cierto? ¿Qué nos preguntaban? Voy a aprovechar de ver el enunciado. Ya. El enunciado debería decir A, que era lo primero, calcular el primer tamaño angular. La parte B, voy a arreglar el enunciado definitivamente. La parte B debería decir, calcule la altura de la imagen que el objeto forma, que forma el objeto del edificio. Entonces, eso es lo que estamos calculando. La altura de la imagen, acá es donde se forma la imagen, que era en 0.95, que es igual al foco. Y lo que queremos calcular es este I', que es la altura. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos para esto, utilizo ahora triángulos semejantes, donde los triángulos que uso son los triángulos en verde, si es que se alcanza a notar, que es este de acá, este de acá, que ahora están en naranjo también. Y
tenemos aquí 3 kilómetros, es a 60 metros. Veamos si eso es lo que puse. Claro, 3 kilómetros, 3.000 metros, es a 60 metros. Como la distancia que queremos calcular, y' es a, o sea, como el foco es a y'. ¿Sí? Aquí ponemos el 60, está el foco, está los 3 kilómetros, y despejamos y', y lo que nos da es 0.019. ¿Sí? Hola. Sí, dale, todavía creo que falta que se conecte. Y la parte C, entonces, ¿cuál es el tamaño angular de la imagen final? Por un ojo muy próximo al ocular. Te creo. Ya, entonces, recordemos qué es lo que estamos haciendo. Voy a borrar toda esta situación para que podamos ver bien el dibujo. Vienen rayos, pasan por el objetivo. Como fin de año. Se forma una imagen. Sí. Y luego pasa por el ocular. ¿Sí? Lo que calculamos recién es la altura de este objeto que se formó acá. Y ahora lo que vamos a ver es cuánto es a ver, denme un segundo. Ya, ¿cuál es el tamaño angular de la imagen final? Vista por el ojo que está muy cercano al ocular. ¿Sí? Y entonces lo que calculamos ahora es teta prima, teta 2. Recordemos cómo era esa expresión. Teta 2 era igual a y' partido en F2. Entonces, lo que hacemos es... A ver, denme un segundo que estoy un poco... Voy a dejar de grabar este segundo. Ya claro, en verdad ahora viene un cálculo súper simple. La idea es utilizar la ecuación de la magnificación. ¿Sí? Donde nosotros calculamos en la parte A que m era igual a 6.3, ¿sí? Y sabemos que el ángulo de incidencia, como nos dimos cuenta, es igual al arco tangente del edificio, de la altura, dividido en la distancia que se encuentra del telescopio, que lo podemos aproximar como solo h partido en d, ya que la tangente es muy parecida al ángulo cuando son distancias muy lejanas. Y entonces es m por h partido en d, y si hacemos este cálculo nos da este resultado que es 0.127. ¿Sí? Y entonces esta es la magnificación, o sea, este es el ángulo θ' final que se tiene luego de pasar por el telescopio. Miren, el edificio barre este ángulo, o sea que mi ojo, a ver, lo voy a dibujar acá arriba. Aquí tengo mi ojo, y aquí tengo el edificio, lo voy a acercar. Aquí tengo el edificio, y este ángulo con el que yo lo veo, o sea, lo veo súper chiquitito, era de 0.02 radianes. Sin embargo, ahora después de pasar por el telescopio, yo lo veo con un tamaño de 0.127, creo que.
que es muchísimas veces más. Es casi 5 o 10 veces más. 6 veces más. Bueno, 6.3 veces más. Así que es bastante más grande. Entonces, algo que el ojo de repente no puede apreciar, que un edificio a 3 kilómetros, si es que uno pone un telescopio, ya uno lo podría apreciar y eso es lo que uno ve, que con un telescopio uno puede observar objetos que antes no veía o que se veían muy chiquititos. ¿Sí? Entonces, vamos al último problema antes de la pausa. ¿Sí? Donde les voy a compartir pantalla. Ya, ahora sí, el telescopio galileano, que, bueno, ¿qué tiene distinto? Es que ya no tenemos dos lentes convergentes, sino que ahora tenemos un lente convergente y uno divergente. Y lo que vamos a ver es que vamos a tener, denme un segundito, lo voy a leer mejor. La figura del diagrama de un telescopio galileano o gemelos de teatro con un objeto y su imagen final en el infinito. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos es que vengan rayos desde el infinito, pasen por el lente convergente, después por el lente divergente, y también salga una imagen que se forme en infinito, ¿cierto? Donde uno pueda poner el ojo y ver lo mismo que está en el cielo, cualquier constelación. Entonces, primero pruebe que el aumento angular es tanto, m igual a menos f1 partido en f2. Después dice, se va a construir un telescopio galileano. A ver, creo que hay algo en el chat. No, creo que no había nada. ¿Cuál debe ser la distancia focal del ocular para que el telescopio tenga un aumento angular en la misma magnitud que presenta el telescopio anterior? Recordemos que el telescopio anterior, la magnitud o la magnificación, el aumento angular, era de 6.3. Entonces lo que me preguntan en la parte B es cuánto debe ser F2, o sea, la distancia focal del segundo lente, para tener la misma magnificación. Y después vamos a comparar entre los dos telescopios. Uno que es como el más básico, que tiene dos lentes convergentes, con este que es galileano, que tiene un lente convergente y uno divergente. ¿Sí? Y con esto terminamos la primera parte y nos vamos a ir a una pausa. ¿Sí? Ya, entonces, lo primero es, veamos cuánto es la magnificación. La fórmula, de hecho, nos dicen que demostremos qué es esto. Bueno, lo que hacemos es tomar triángulos, como siempre. Voy a acercarlo un poquitito, donde los rayos vienen en cierto ángulo, que le llamamos U, y, bueno, cambian de dirección aquí en el lente, y se van justo a formar la imagen en el foco del primer lente. ¿Sí? Acá arriba podemos ver cuánto vale la distancia del foco del primer lente F1, entonces ahí es donde se forma la imagen, y está acá, que está en naranjo. No nos preocupemos todavía por el segundo lente, por el ocular. ¿Sí? Entonces ahí es donde se forma la imagen, dado el primer lente. Bueno, y lo que pasa es que esta imagen sirve como objeto para el segundo lente. Entonces, desde esta imagen salen los rayos. Salen los rayos que vienen para acá, por ejemplo. Y salen todos los rayos después paralelos. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es como toda la trayectoria que tiene la luz. Y lo que vamos a hacer es tratar de buscar cuánto valen los ángulos, como los que vimos en la parte anterior, el ángulo de ingreso, que antes le llamábamos θ1 o le llamábamos solo θ, y ahora le vamos a llamar U.
comparado con este U', que antes le llamábamos θ' o θ2, ¿sí? Que es el ángulo de salida de la luz. Esta es la luz que va saliendo. O sea, esta es la luz que va saliendo, en verdad, pero que tiene esta misma dirección. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es utilizar los triángulos semejantes. Vemos que se forman ciertos triángulos donde, por la regla de que los rayos que pasan por el centro del lente no se deflectan, este ángulo que está acá adentro vale U', o sea, U, perdón. U, esto es para el triángulo de acá. Y podemos también encontrar un triángulo de los rayos de salida, que corresponde a este rojo que está acá, donde el ángulo que forma los rayos de salida con la horizontal son U'. ¿Sí? Aquí adentro debería estar U'. ¿Sí? Y con esto hacemos una simple regla para calcular cuánto vale cada ángulo, donde U' va a ser igual a el largo de la imagen partido en F2, ¿sí? Donde I en este caso es negativo, así que debería tener un signo menos. Y U es igual a I partido en F1, que en verdad es el mismo cálculo que hicimos antes, ¿sí? Para el problema anterior. Y el aumento angular es dividir los dos ángulos, lo que nos da la fórmula que tenemos anteriormente. ¿Sí? Recordemos que ahora tenemos, también lo del signo lo podemos ver desde el punto de vista del valor que tienen los focos. El foco 1 es positivo porque tenemos un lente convergente, pero el foco 2 es negativo porque tenemos un lente divergente. Así que tiene un signo menos. Y con eso obtenemos la expresión, al igual que en el caso anterior, que la dedujimos súper rápido, tenemos una expresión para la magnificación. Con las tangentes de los ángulos y aproximando que son distancias muy lejanas, entonces los ángulos son muy pequeños y las tangentes se parecen a los ángulos. La segunda dice, se quiere construir el telescopio de Galileo con el lente de L1, tiene el mismo foco que el anterior, que es 95 centímetros. Y me dice cuál debe ser la distancia focal para que se tenga un aumento angular igual al caso anterior, o sea, de 6.33. Entonces, usamos la formulita anterior, esta que está acá arriba, y si tenemos el foco de 1, entonces me preguntan cuánto tiene que ser la distancia focal de F2 para obtener este mismo aumento angular. ¿Sí? Y lo que obtenemos es que F2 es de 15 centímetros. Y bueno, y dice comparar con el problema anterior. Ya, ahora viene la parte importante. Recordemos cómo era el telescopio anterior, donde teníamos estos dos. Aquí había una distancia. A ver, voy a ver la distancia para... Esta distancia, recordemos que entre medio estaba el foco 1, F1, y aquí está F2. ¿Sí? Entonces toda esta distancia vale F1 más F2, y que en el caso anterior era 95 centímetros más 15. Por lo tanto, era 110 centímetros. ¿Sí? Y ahora veamos este caso donde tenemos una lente convergente
una lente divergente. Lo voy a poner acá. ¿Sí? ¿Y cuánto es la separación? Bueno, la separación es F1. Recordemos dónde se formaba la primera imagen. La imagen se forma acá. Y aquí adentro está F2. Por lo tanto, la separación de estos dos lentes es F1 menos F2. Donde esta distancia también es F2. ¿Sí? Y lo voy a escribir acá. F1 menos F2, en este caso, es igual a 95 menos 15, que es 70. ¿No cuánto? 80. Entonces, ¿qué obtenemos? Es que para dos configuraciones distintas tenemos el mismo aumento, solo que la diferencia de uno con otro es que cambiamos el tipo de lente del ocular del segundo y hacemos que el cañón o el largo del telescopio sea más pequeño. ¿Sí? En vez de medir 110 centímetros, solo mide 80. Y obtenemos que se forma la misma imagen. Entonces tenemos un telescopio más chiquitito con el mismo aumento angular. O sea, de grabar, ahí estamos grabando. Ahora sí. Ya, y este problema en verdad es un experimento, es un dispositivo que se creó por el 1800, que es el interferómetro de Michelson y Morley. ¿Sí? Un poquito de contexto histórico que va a venir un poquito más adelante. Primero leámoslo para saber de qué se trata. Este famoso experimento. Bueno, este experimento se modifica, pero les voy a contar de qué se trata primero. Lo que tenemos es una luz monocromática de una sola frecuencia o longitud de onda que viene desde A. Choca con un primer espejo, donde espejo entre comillas porque en verdad es una superficie que tiene plata. Y aquí este es un pedacito de vidrio, pueden imaginar que es un poquito grueso. Y como saben, cuando una onda choca con una superficie, parte se transmite y otra parte se refleja. Entonces tenemos una luz que se transmite, que viene para acá, y luz que se refleja, que sube. ¿Sí? Y lo que se hace es que acá arriba se tiene un espejo móvil y acá un espejo fijo, son espejos, y ahí se refleja toda la luz, bueno, se vuelve a reflejar, llega al punto P, la que subió también vuelve al punto P, y luego cuando bajan aquí, ambas luces pasan y uno pone el ojo aquí para observar que es la luz que llega. Bueno, lo choro de este problema es que las luces, viene una luz inicial, se separa parte de la luz, ya que cierta parte se refleja y otra traspasa, se transmite, y luego se suman, vuelven a encontrarse estas partes de luz y llegan al ojo. ¿Sí? Ese es el interferómetro de Michelson y Morley. De hecho, me gustaría darle un poquito de contexto. Este se hizo como experimento para saber cómo era la velocidad de la luz, cómo variaba con el éter. No sé si habían escuchado antes el éter. Por favor, díganmelo. Tengo entendido que creen que era como algo en lo que viajaba la luz, Claro, claro. como un intangible en el que viajaban en esa época. Claro, claro, en esa época. Así es, parecido.
Lo que nosotros imaginamos como sonido ahora es ya sabemos, por la compresión de, de aire o del material, se comprime y se expande, y estas ondas se propagan de esa manera. Pero para eso necesitamos el medio, necesitamos el aire, necesitamos la pared o el agua o lo que estemos utilizando, para que exista compresión o no compresión. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Ah, ya, bacán. Es que estaba viendo la pantalla y se estaba moviendo el mouse, pero yo no lo estaba moviendo. Rarísimo. Ya. Si alguien está moviendo mi mouse, no lo haga, por favor. Entonces, lo que se suponía en esa época era que la luz, como era una onda, ya sabíamos que por el experimento de Young que ustedes vieron en clases, la luz se comporta como una onda. Entonces decíamos, ok, ya es una onda, pero se tiene que transmitir en algún medio, igual que el sonido, por ejemplo. No es una onda como que exista en la nada, en el vacío. Entonces lo que decían es que había un éter que envolvía, que estaba en el espacio, en todo el espacio, solo que no lo podíamos ver. Era un material. Y bueno, también con respecto a esto, el éter está estático, ¿sí? Está en todos lados, y nosotros nos estamos moviendo. La Tierra está rotando, también nosotros estamos rotando nos estamos trasladando con respecto al Sol, y el Sol también se está moviendo con respecto al centro de la galaxia, por ejemplo. Entonces estamos en movimiento con respecto a, no sé, algo estático mucho más lejano. Entonces nos estamos moviendo con respecto al éter. Y si ponemos este experimento, supongamos, donde la flecha para arriba es con la dirección que se está moviendo la Tierra con respecto al centro, entonces esas líneas, la luz que vaya por ahí, debería moverse más rápido, ¿cierto? Porque tenemos la velocidad de la luz, pero también tenemos que nos estamos moviendo en esa dirección, ¿sí? Entonces, nos estamos moviendo con respecto al éter en esa dirección, entonces debería ir más rápido que en el otro lado. Por lo tanto, las líneas de interferencia que se tengan, después de que interfieran estas dos ondas, cuando se encuentren en el punto P y lleguen al ojito, van a interferir y van a formar ciertas líneas de interferencia, ¿cierto? Pero si ahora el experimento lo pongo de cabeza, un poquito de lado, y ahora, si es que miramos al espejo fijo M1, esa es la dirección donde se está moviendo la Tierra, ¿sí? Giramos el experimento, entonces esa luz debería moverse más rápido, ¿sí? Porque ahora estamos yendo a favor del éter, ¿sí? A la velocidad que tenemos con respecto al éter. Por lo tanto, deberían formarse otras líneas de interferencia, deberían correrse un poco, ¿sí? Y eso lo pueden medir, y entonces esta diferencia entre las líneas de interferencia nos podía dar la velocidad del éter o la velocidad de otra cosa, pero probaría en el fondo que hay un éter, ¿sí? Que hace que la velocidad cambie dependiendo de si voy a favor del éter o en contra del éter. Espero que se haya entendido eso. Entonces, lo que encontraron estos tipos, que es súper famoso, es que la velocidad no cambiaba y las líneas de interferencia eran exactamente iguales, independiente de si esto yo lo pongo de cabeza, de lado, para el otro lado, las líneas de interferencia eran iguales, no variaban. Por lo tanto, no existía el éter, sino que las ondas de luz viajan en el vacío. Entonces es súper famoso porque es un experimento fallido. Lo que ellos querían demostrar era la existencia del éter y medir cosas ahí. Sin embargo, no lo lograron. Pero lo bueno de no haberlo logrado es que se demostró realmente que no existe el éter. Ya, ese era contexto. Lo que tenemos ahora, que ya expliqué más o menos cómo se ve, que hay una luz transmitida y otra reflejada. En la reflejada, lo que ponemos, espero que se vea porque está súper tenue, es que aquí hay un tubito de índice de refracción n. Entonces, al pasar este rayo por el tubito, va a cambiar su velocidad en ese tubito.
y después el rayo sigue y después se devuelve y llega al ojo nuevamente. Y lo que dice, el problema es, agregando un tubito de gas de índice de refracción n desconocido entre el espejo móvil y el divisor de haz, donde está el 2, este es el divisor de haz. Bueno, aquí dice divisor de haz, y el espejo móvil es el que está arriba, o sea, este rayo. Consideremos que L1 es igual a L2 y que L es el largo del tubo, encuentre el valor del índice de refracción para que el gas, índice de refracción del gas, para que se observe interferencia destructiva. O sea, si es que no estuviera este tubito, veamos lo que pasa. Si es que no estuviera el tubito y L1 es igual a L2, entonces la interferencia que se genera aquí es constructiva, ¿sí? Porque recorren la misma distancia en los mismos medios, en el mismo tiempo. Entonces después cuando llegan a juntarse de nuevo, bueno, se separan en cierta fase, pero van iguales, vuelven, recorrieron la misma distancia, entonces cuando se suman, llegan con la misma fase, ¿sí? Entonces vuelven a tener interferencia constructiva, y lo que ve el ojo es la misma luz que salió en el punto A, monocromático. Pero si es que uno pone este tubito de índice de refracción distinta, lo que pasa es que se va a enlentecer en cierta parte y ya uno va a llegar un poco retrasada y va a haber un desfase. Entonces, lo que me dicen es cuánto vale n para que este desfase sea tal que haya una interferencia destructiva. Ok, y entonces vamos a la tablet. Ya, y aquí tenemos el mismo dibujito. Y necesito el lápiz y lo voy a hacer un poquito más grueso. Ya, este es el problema, sí. ¿Qué sabemos de ondas? Bueno, esto lo sabemos de antes. A ver, otro lapicito este. De ondas, sabemos que un rayo, podemos ponerle, ¿cómo podemos? U, le vamos a llamar a la onda. Vamos a poner solamente U mejor. U es igual a seno de kx menos omega t para una onda que viaja hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, lo que podemos decir es que tenemos una onda 1, que es esta, que va hacia arriba. Va a ser a seno de k x1 menos omega t. Y la 2, le voy a poner solo su índice, a seno de k x2 menos omega t. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que viene una onda monocromática, una parte se refleja y otra se transmite. Voy a hacer que choque acá y se devuelva y vuelva al punto P, ¿sí? Y después va a salir para acá, ¿sí? Entonces esta onda la vamos a seguir todo este transcurso desde que se separaron en el punto P. Entonces voy a seguir la onda que va hacia la derecha y voy a decir que toda la distancia que ha recorrido va a ser R2. O de hecho mejor voy a seguir la notación, que aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2, entonces le voy a llamar R1. R1 va a ser la onda de luz transmitida.
¿verdad? Esta es la distancia. Hasta el punto P. ¿Sí? Y también voy a definir R2, que va a ser la distancia de la luz, la distancia recorrida, mejor lo voy a poner. Recorrida por la luz reflejada. ¿Sí? En el mismo tiempo que lo hace R1. Entonces, esto se recorre esa distancia en un delta T. Y bueno, R2 es medir la distancia de la onda reflejada en este mismo delta T. Entonces, 1, voy a agrandar este dibujito. 1 va a estar acá, ¿sí? Y 2, como pasa por un tubito, va a estar más lenta, va a estar más o menos por acá y todavía no llega al punto P. ¿Sí? Y ya viene de vuelta, pero está en ese punto de acá. ¿Sí? Ya, ese es un poquito de definiciones. Hola. Cuando las ondas se suman, Oye, ¿y te los videos? esto también lo hicieron en la clase, sabemos que cuando sumamos las ondas tenemos U1 más U2, eso es interferencia, sumar ondas, va a ser A Ya. seno de K R1 menos omega t más A seno de K R2 menos omega t, ¿cierto? Y para que exista interferencia destructiva, este seno, que voy a hacer este seno de acá, debería convertirse en menos seno de KR1 menos omega t. Que tú lo vas traduciendo como en voz alta, yo lo voy pasando. ¿Cierto? Y después hago bien el guión. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pregunta Constanza, ¿por qué seno y no coseno? Es porque no sé, porque es más fácil trabajar, pero puede ser seno o puede ser coseno. ¿Sí? Como son ondas de luz, se están emitiendo constantemente, van viajando. Entonces puede haber sido un seno o un coseno, porque la diferencia entre un seno y un coseno es solo un desfase de epimedios. ¿Sí? Entonces, puede haber sido un seno o un coseno, no hay problema. Solo uso seno porque es más fácil decir seno que coseno, supongo. Ya, de hecho, prefiero hacerlo de otra forma porque sabemos que R1 es mayor. La luz que viajó todo el rato en el vacío recorrió más distancia que la luz que pasó por un medio. Entonces, R1 es mayor que R2. Entonces tenemos que la idea es que se convierta en menos A seno de KR2 menos omega t. Ya. Y como vimos en clases, ¿cómo se logra esto? Bueno, si es que R1 menos R2 es igual a M más 1 lambda medios, que para este caso vamos a ocupar solo lambda medios para que nos sea más fácil el álgebra de explicar un poquito lo que ya vieron en clases.
es que U1 se vuelve A seno de K factor de Sí, lambda medios más R2 ya, perfecto. menos omega t. Díganme si no me van siguiendo. Solo reemplacé esta expresión de acá. Y esto se vuelve Como en primera persona, a en NLX lo sabemos, seno de K. Ahí lo voy a agrandar un poquito. KR2 ya, menos omega t más K lambda partido en 2. ¿Sí? Pero K es igual a 2pi partido en lambda. Es como por definición de K. Así se define K. Entonces si lo reemplazamos, lo que queda acá es pi. ¿Cierto? Y un seno desfasado en pi, entonces se convierte en un menos seno. Igual menos a seno de K R2 menos omega t. Mejor soluciones. Bueno, y recordemos que eso es lo que queríamos con... Oh, perdón, borré todo. Que U1, que es lo que está en el cuadrado, se convirtiera en menos seno de KR2 menos omega t. ¿Sí? Para que exista interferencia destructiva, lo que hice recién fue demostrar que la diferencia que tiene que existir entre R1 y R2 es lambda medios, que en verdad lo hicieron en clase. ¿Sí? Así que lo podemos usar. Así que eso era para demostrar que no estaba tirando fórmula al lote. Entonces lo que digo es... Sí, yo lo traduzco como que es más eficiente. Pues. Para que haya Ya que dice que entrega la justa cantidad de luz. interferencia Ya, perfecto. R1 menos R2 tiene que ser igual a lambda medios. ¿Sí? Ya. Ok. Ahora que estamos de acuerdo con eso, lo que podríamos hacer es calcular cuánta distancia recorrió cada uno. O sea, calcular R1 y R2. Entonces, ahora calculamos R1 y R2. Entonces, nos vamos al siguiente. Y lo que decimos es que R1 va a ser, recuerden, el que va horizontal, el rayo que va horizontal y después vuelve. La distancia que recorre va a ser la velocidad que tiene en este medio por un delta t. ¿Sí? Sí, Y sí, ya. R2 va a ser igual a la velocidad que tiene en el medio 1, o sea, en el medio n, con índice de reflexión n, ¿cierto? Ahí queda. Por el tiempo que estuvo en n, más la distancia que recorrió en el otro medio, que es el medio del vacío en este caso, Ya, perfecto, se entiende perfecto. por el tiempo que estuvo, le voy a poner B, del vacío, o el medio que está afuera, que puede ser el aire también, que tiene índice de reflexión súper parecido. ¿Sí? Y también podemos decir que... Ya, sé lo que quieres decir. Acercarse. También podemos decir que, bueno, delta t
que es todo el tiempo que transcurrió entre estos dos momentos hasta que medimos las distancias R1 y R2, es igual al tiempo que pasó dentro de este tramo N, más el tiempo que pasó fuera de ese tramo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Espero que no se estén perdiendo. Entonces, ya recordemos, se separan los rayos, ambos viajan el mismo tiempo, y todo este tiempo es igual a una parte que estuvo adentro de este tubito, que estuvo pasando por adentro del tubito, y otra parte, lo que estuvo afuera del tubito, que tiene que ser igual al tiempo total, hasta que yo medí las distancias. Ok, entonces podemos reemplazar esto, y R1 va a ser B delta Tn más delta Tb, ¿sí? Y R2 va a ser igual a B N por delta Tn más B por delta Tb. Y voy a expandir el término de arriba, el R1, B por delta Tn más B por delta Tb. ¿Sí? Que R1 lo único que quiere decir es como anduve a velocidad B mientras el otro estuvo dentro de N, pero también estuve a velocidad B en el otro rato. ¿Sí? Ya, lo choro es que ya sabemos, tenemos una relación para cuánto vale R1 menos R2, que es igual a lambda medios, y esto es igual a restar las dos expresiones anteriores, donde este término se va con este término, si es que los resto. Y esto me queda B delta Tn menos B n delta Tn. ¿Sí? Donde delta Tn es todo el tiempo que estuvo dentro del tubito. Ya lo he dicho como 1000 veces, perdón por ser tan majadero, pero para que no nos olvidemos de lo que estamos haciendo. Bueno. Y también, ¿cómo se define una velocidad? También se puede expresar de la siguiente forma. Una velocidad cualquiera en cualquier medio de la velocidad de la luz va a ser la velocidad de la luz en el vacío o en el aire, que en este caso estamos llamando B, dividido en el índice de refracción. ¿Sí? Entonces, Esto sería todo coseno, ¿verdad? reemplazo, y lo que obtenemos es que lambda medios va a ser igual a B delta Tn menos B partido en N delta Tn, y si es que esto despejamos delta Tn, Ahora recién. esto va a ser igual a ver, mejor lo voy a hacer paso por paso. Pero quedamos en Lambda medios va a ser igual a B delta Tn factor de 1 menos 1 partido en N. ¿Sí? Y delta Tn lo voy a escribir en la siguiente página. Va a ser igual a lambda medios partido en B por... A ver, denme un segundito. Voy a volver atrás mejor. Claro, mejor me voy a quedar con esta expresión que está acá. A ver, ¿con qué expresión me voy a quedar?
Oigan, perdón Ya. lo disperso de esta clase. Ya, tenemos aquí, y todavía no voy a reemplazar, Ya. ¿sí? Entonces, en la siguiente página Sí, está bien. voy a recapitular. Tenemos que lambda medios es igual a, voy a volver, B delta Tn menos, Sí. au, Las tecnologías menos de Bn permiten comunicar en tiempo real niveles de consumo. Ahí quedó. delta Tn, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? La distancia que recorrieron, la resté y me da lambda medios. ¿Sí? Pero por otro lado, también sabemos que Bn es igual a la velocidad de la luz en el vacío partido en n. Ah, sí, ahí tengo. ¿Sí? Que lo podemos escribir de otra forma, donde B es igual a la velocidad en el medio por n. Sí, lo pasé multiplicando el n, ¿cierto? Y podemos reemplazar esto. Va a ser Bn por n delta Tn menos Bn delta Tn. Ya, ¿por qué lo hice esto? Lo voy a escribir textual, ¿por qué? Es que depende de lo que dice después. Porque tenemos más datos en el problema que todavía no hemos utilizado. Recordemos que queremos calcular n, que está acá abajo. Me acaba de salir, así que sí o sí tenía que ocupar esta relación. Lo otro, tenía que meterme un poquito con las velocidades, ya que dentro de un medio lo que cambia es la velocidad. ¿Sí? Lo que lleva al final que el recorrido sea menor. Y también, lo otro es que por ahora tenemos dos incógnitas, tenemos delta Tn y tenemos n. ¿Sí? Sin embargo, conocemos que la distancia recorrida por la luz en el medio n, lo voy a poner, es 2L, ¿cierto? Porque si tenemos el medio, la luz pasa de ida para allá y después pasa de vuelta. Entonces esto es 2L. Las tecnologías de telecontrol permiten comunicar en tiempo real niveles de consumo y anomalías de funcionamiento. Es 2L. Ok, ya, entonces 2L es igual. Por otro lado, espera, y me hicieron una pregunta, así que voy a parar. Ya, ¿y por qué lo dejamos con Bn y no con B? Genial, eso era justo a lo que iba. Qué bueno que me hicieron esa pregunta. Al principio lo había despejado lo había dejado todo con B, pero en verdad preferí dejar todo con Bn, porque yo sé la distancia que recorre en este medio. ¿Sí? Entonces, la velocidad que tiene la luz en ese medio es Bn. Entonces, de aquí puedo sacarme una segunda ecuación que me permita despejar de arriba el n. Esta ecuación de acá me puede permitir despejar la ecuación, el n. Con esta segunda ecuación que me estoy armando ahora. Entonces, si a priori uno no sabe que sí o sí lo voy a poder despejar, igual es intuitivo ocupar el Bn porque es la zona donde tengo información. Ya. 2L, entonces la distancia que recorrió ahí va a ser, ¿cuánto es distancia? Es la velocidad por el tiempo. O lo podemos ver al revés, la velocidad es distancia partido tiempo, pero paso multiplicando el tiempo. Entonces, en este medio, la velocidad de la luz es Bn por el tiempo que estuvo recorriendo en ese rato, o sea, en ese tramo, que era delta Tn. ¿Cierto? Así lo definimos. Delta Tn es el rato que estuvo pasando por ahí.
Y con esto, bueno, nos damos cuenta que esta expresión, esta ya la vi acá arriba y acá también, ¿sí? Entonces podríamos factorizar y reemplazar esto. Y esa es la idea. Entonces, este es 1. 1 me da que la ecuación queda lambda medios es igual a Bn delta Tn factor de n menos 1. ¿Sí? Pero D2 lo puedo reemplazar, entonces lambda medios va a ser igual a 2L factor de n menos 1, reemplace el término B sub n por delta T sub n, y lo que obtenemos es que podemos despejar n. Vamos a seguir en la siguiente. Teníamos que lambda medios era igual a 2L n menos 1, y esto implica que lambda partido en 4L menos 1 es igual a n. ¿Sí? Ya, genial. Y ahí despejé n. N es justo lo que queríamos. Y veamos qué podemos analizar un poquito de esto. Me gustaría que empezáramos del problema. Lo que decíamos es que se separan las luces, y cuando me lleguen acá, o cuando vengan acá en el ojo, se va a generar un desfase porque una recorrió un tramo un poco más lento, entonces se quedó un poquito retrasada. Eso es lo que dijimos ya. Entonces, en el mismo tiempo, calculemos cuánta distancia recorrió para que cachemos cuánto es el retraso. ¿Sí? Tomamos este punto, más o menos por aquí va a quedar, esto es arbitrario, podría haber sido cualquier momento, pasado, cuando ya pasó de vuelta de esta zona. Entonces, ya supongamos que R1 queda por aquí y R2 queda por acá. Y lo que hicimos fue calcular este desfase y igualarlo a este lambda medios, donde sabemos que la interferencia destructiva se produce con un desfase de lambda medios. ¿Sí? Pero en verdad sabemos que es el lambda medios m menos 1, donde m es igual, puede ser 0,1, 2, cualquier múltiplo de lambda medios. ¿Sí? Entonces, así vamos obteniendo... Estamos bien, ¿cierto? Ya, esto no sé si se entiende mucho. O era lambda menos un medio. Así era, ¿cierto? Sí, así era. Porque cuando m es igual a 1, entonces ahí tengo lambda medios, con 2 lambda 3 medios, y así. Así sí, ya. Entonces, para todos estos números se tiene interferencia destructiva. Nosotros solo ocupamos para m igual 1, sin embargo, el análisis no debería ser distinto. En vez de usar lambda medios, ahora usamos... ahora se puede cambiar esto por lambda m menos un medio, y el resultado entonces quedaría como, recordemos cómo era esto era como 2 por 2, entonces el resultado quedaría lambda m menos un medio partido en 2L igual menos 1 igual a n. Si es que hubiésemos querido hacerlo para cualquier tipo de retraso que generara esta interferencia destructiva.
claro, pero nosotros nos bastaba con m igual a 1. Pausa. Sí, sí, tienes toda la razón. Ah, ya, notablemente, ya. Tienes toda la razón lo que dicen en el chat. Este debería ser un más 1. Y de hecho, eso sirve para el análisis. Centrémonos en esta que está acá arriba, esta expresión de acá arriba. Lambda partido en 4L más 1 igual a n. Recordemos cómo son los índices de refracción. N parten del 1 y suben, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que el mínimo que puede tener es que si lambda es 0, supongamos, entonces, si lambda fuera 0, entonces tenemos que el índice de refracción sería 1. ¿Sí? Sin embargo, lambda no es 0, sino que es un numerito un poquito más grande, pero bien chiquitito igual. Así que ahí va cambiando el índice de refracción. ¿Okay? Al menos tiene sentido desde ese punto de vista que los índices de refracción son mayor que 1 y es lo que nos da acá.